Pastor, ¿y por qué toca así? Para que se me vaya la alergia. Tal vez con eso se va, ¿verdad? Porque esta bandida, wow, se me ha pegado fuerte. Vamos a la palabra del Señor. Estamos hablando de los beneficios del Calvario. Pero el Señor me condujo a tomar como base para esta enseñanza el altar de bronce o el altar del holocausto. Tiene dos nombres. Se le llama altar de bronce o el altar del holocausto. Estamos en Éxodo 27. Trataré de concluir lo del viernes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, es decir, aproximadamente 2,5 metros aproximadamente. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Quiero que le pongan atención porque habla de madera de acacia. Madera de acacia, y que va a servir para quemar holocaustos. Escuchen bien. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Imploro tu misericordia, Señor, y que me des las fuerzas necesarias para presentar tu palabra con lucidez, con claridad y para beneficio de tu pueblo, Padre, en el maravilloso y poderoso nombre de Jesucristo. Y todo el pueblo vamos a decir: hace años yo prediqué la serie del tabernáculo. Hace años me recuerdo que fueron quizás algunos 15, 20 mensajes que prediqué sobre el tabernáculo. Ese tabernáculo que era transportado por Israel en su peregrinación por el desierto, y que era el lugar donde se reunían para adorar y para los sacrificios. Ahora, llama la atención que lo primero que se encontraba al cruzar la puerta era el altar de bronce o el altar del holocausto. Era lo primero que se encontraba. Lo primero. Y quiero que por un momento volvamos a aquel hombre que les mencionaba el viernes pasado. Porque la única manera como el hombre podía expiar su pecado en el Antiguo Testamento era ofreciendo una oveja, un cordero en sacrificio. Era la única manera. Es decir, regreso al punto que nuestro más grande problema se llama el pecado. Nuestro grave problema se llama pecado. Ese es el grave problema de la humanidad. Nuestro gran problema no se llama dinero. Nuestro gran problema no se llama, ¿qué diríamos?, rebeldía de nuestros hijos. No, nuestro gran problema se llama pecado. Por eso en la oración de hoy, que estaba orando que Dios los bendijera en la calle, en el trabajo, se me olvidó orar: Señor, líbralos de las loncheras. A mis hermanos que andan allá trabajando, líbralos, Señor, guárdalos. El pecado.
El pecado que se asoma por todas partes, de todas maneras y de todos colores. Mas, sin embargo, Dios propuso una solución para el pecado. Y el pecado, la solución que Dios propuso para resolverlo, era a través de un sustituto. A través de un sustituto en el Antiguo Testamento, que tenía que ser un animal perfecto, escogido de lo mejor, apuntando, prefigurando al varón perfecto, santo, que se llama Jesucristo, que iba a ser inmolado por todos nuestros pecados. Ahora, ¿cuál era el asunto? Les decía que hoy nosotros cuando pecamos allá a los 10 años que pecamos. Allá cuando pecamos, nosotros lo que menos queremos es que nadie se dé cuenta que hemos pecado. No queremos. Usted pecó hoy y lo menos que quiere es que se dé cuenta que usted pecó hoy. En el Antiguo Testamento era diferente. Porque allá Dios había puesto la manera como el hombre iba a resolver su problema que se llamaba pecado. Así que cuando el hombre pecaba, lo que hacía era que tenía que escoger una oveja, un cordero. Y luego tenía que lavarlo. Lo lavaba, le amarraba una cuerda al cuello y empezaba a caminar hacia el tabernáculo arrastrando el animal, la oveja, el cordero. De tal manera que cuando ya lo llevaba con la cuerda arrastrándolo en medio de los caminos del tabernáculo, todos sabían por qué llevaba aquel animal. En otras palabras, todos sabían que había ¿qué? Que había pecado. Es decir, las miradas se clavaban en él. Creo que eso era lo más duro del penitente, saber que medio mundo sabía, pero si eran chambrosos como nosotros, lo que querían saber era cuál era el pecado que había cometido. ¿Cuál era el pecado que había cometido? Porque a nosotros no nos interesa tanto el pecado, sino qué fue el pecado que cometió. Así que aquel llevaba la oveja arrastrándola, sentían las miradas, pero decía también el viernes que nadie se atrevía a señalarlo con el dedo. Porque nadie se atrevía, porque mañana podía ser él el que iba a ir arrastrando una oveja para llevarla al sacrificio. Y eso tendríamos que aplicarlo nosotros hoy. Nunca señale a un hermano que ha pecado. No dije que ha fallado. Digamos la palabra como es, que ha pecado. Porque hoy pudo ser él, mañana puede ser usted. Aleluya. Así que aquel va y de repente cuando ve las caras curiosas que salen allí para verlo, cuando va con el animal, por un momento quiere regresar a casa, al hogar. Mas sin embargo, el pecado en él le está diciendo que no hay manera de liberarse a menos que llegue hasta el altar de bronce, al altar de holocausto, ofrezca el animal, y cuando salga de allí va a salir reconciliado con Dios, en comunión de nuevo con Dios. Aleluya. Bueno, ya llegó, por fin llegó al altar. Ahí quedábamos el viernes pasado, que llega al altar. Por fin logró llegar. Logró vencer todos los obstáculos, las miradas penetrantes de todos, y llega al altar. Una vez llegado al altar, pone sus manos sobre la cabeza del animal. Pero cuando pone las manos sobre la cabeza del animal, aquí es donde mi cabeza vuela. Mi cabeza vuela y empiezo a decir, ¿qué había en la mente de ese israelita cuando llegaba y ponía las manos sobre la cabeza del animal? Bueno, creo que cae en la realidad de que es él quien merece la muerte por sus pecados. Él llega a esa realidad. ¿Por qué tengo que matar a esta pobre oveja? ¿Por qué tengo que sacrificar a este pobre cordero si el que ha pecado no ha sido la oveja? La que ha pecado no es el cordero, he sido yo el que he pecado. Aleluya. Así que con voz entrecortada empieza a hablar de sus desaciertos. Es decir,
Cuando digo desaciertos, estoy hablando de aquello que ha hecho en contra de los mandamientos de Dios. Empieza a lamentarse de las mentiras. Dije mentiras. Y a algunos como que no les hace cosquilla la palabra mentiras. Aleluya, mentiras. Porque aquí no hay ni uno solo que no haya dicho una mentira. Ni uno solo. Aleluya, que no haya dicho una mentira. Es decir, desde el momento que yo digo voy a estar a las 8 de la mañana en tal lugar y no llego, ya dije una mentira. Cuando le dice a alguien estoy ocupado y no está haciendo nada, está en una mentira. Cuando le dice que está en el trabajo pero en realidad está en un parque, está diciendo una mentira. Cuando le dice que llegó tarde porque la llanta se le arruinó, está diciendo una mentira. Aleluya, aleluya. Cuando le dice el hombre a la mujer, creo que me estás engañando con alguien, y ella le dice, piensa lo que quieras, me tienes sin cuidado, está diciendo una mentira. Aleluya. Bueno, calmémonos. Pensamientos impuros. Y me pregunto hoy, porque estoy pensando en el oferante, el que está ofreciendo el sacrificio. ¿Quién de ustedes no ha tenido algún pensamiento impuro? ¿A usted no? Ah, sí ha tenido. ¿Y los demás? Solo pensamientos puros. Aleluya. Aleluya. Pensamientos impuros. Y por eso es que la Biblia nos dice que traigamos todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús. Cuando aparecen esos pensamientos hay que llevarlos. Es decir, van a aparecer, pero inmediatamente que aparezcan, ¡pum!, amarrarlos. Aleluya. Pensamientos, odio en su corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quiero decir algo en esta tarde, pero ninguno que tenga odio en su corazón verá a Dios. Absolutamente nadie que tenga odio en su corazón verá a Dios. Para ver a Dios hay que tener limpio el corazón. Aleluya. Bueno, robo. Usted, yo no he robado nada. Ay, 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 ay. Tendría que pensarlo 2 veces antes de decir esa palabra que usted nunca ha robado. Y no voy a hablar de diezmos, porque eso no es algo tan personal y tan privado entre usted y Dios. Pero muchas veces le hemos robado la sonrisa que tenemos que darle a alguien, el abrazo que tendríamos que darle a alguien, el beso que tendríamos que darle a alguien, la mirada que tendríamos que darle a alguien, y se la hemos robado. Le hemos robado la paz a alguien, le hemos robado la felicidad a alguien. Alaben a Dios. Hemos hecho tantos robos. Cuando tuviste a tu papá y a tu mamá que no dormían hasta las 2 de 3 de la mañana porque no sabía dónde estaba, le robaste la paz. Aleluya. Infidelidad. Yo algunas veces he visto algunas películas de Cantinflas, algunas. Y un día llega donde el sacerdote y le dice, padre, que vengo aquí a confesar que alguien me robó la bicicleta. Ay, hijo, le dice el cura, pero padre, usted nos ha enseñado los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás. No ya sé dónde la dejé, le dijo. Al solo que iba a decir no adulterarás, se acordó dónde había dejado la bicicleta. Al padre le dijo, ya resolvió el problema, ya sé dónde quedó la bicicleta. Entonces, infidelidad. Y usted puede decirme, hermano y hermana, yo jamás he sido infiel. Jesús dijo que con solo que se te cruce en la mente alguien, ya pecaste delante de Dios. Aleluya. Bueno, ay Dios mío, así como voy no sé si voy a terminar. El rencor.
Yo soy testigo del resultado cuando uno suelta el rencor y el remordimiento y el resentimiento y la amargura que uno trae arrastrando. Cuando uno suelta eso, empieza a fluir la fuente de la bendición de Dios sobre la vida de uno. Algún día escribiré de lo que estoy hablando, las cosas que yo decía que alguien me había hecho mal y que después el Señor me abrió el entendimiento y me di cuenta que había sido para bendecirme, para darme lo que tenía que darme. Bueno, el punto es que en ese momento él está con las manos, regresemos al muchacho, ¿no? Tiene las manos sobre el animal y está transfiriendo simbólicamente al animal inocente todo su pecado, todo su pecado. De tal manera que al morir ese animal se convierte en una imagen profética de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, yo dije hoy en la mañana que Él fue a la cruz por amor, ¿cierto? Él fue a la cruz por amor, pero indirectamente fue por mis pecados que Él va a la cruz. Es decir, Él me ama tanto que no va a permitir que muera en mis pecados. Así que Él viene y da la solución, la salida para el pecado. Y la salida para el pecado se llama la cruz del Calvario. Esa es la salida para el pecado. Bueno, existen dos hechos que revelan de manera terrible y profunda el sufrimiento que Cristo tuvo que pasar al morir en la cruz. Y lo tenemos en esta descripción que hemos hecho en esta lectura. Primero, la manera en que se hizo el altar del holocausto. Esa es la primera. Y segundo, la forma en que se quemaba el sacrificio. No voy a tener el tiempo suficiente para poder dar detenidamente todos estos detalles, pero quiero que entendamos lo poco que les voy a decir, que en esos dos hechos se revelan de manera terrible y profunda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, el altar. El altar estaba hecho ¿de qué? ¿De madera de qué? De acacia. Y no tenía que ser otra madera, tenía que ser de acacia. Porque una vez más enseño principios. Las cosas se hacen como Dios dice que se hagan, no como a mí me da la gana que se hagan, sino como Dios ha dicho en su palabra que se hagan. Alguien puede decirme, pero pastor, mire, la madera del laurel es mejor. No me importa que sea mejor la madera del laurel. Y no me importa que sea mejor la madera de qué, de cedro o de conacaste o de cualquier otro árbol. No me interesa. Dios dijo de acacia y tiene que ser de acacia. Aleluya. Y creo que algún día diré por qué de acacia. Hoy no tengo tanto tiempo. Pero también le dijo que tenía que ser cubierta por chapas de bronce. Chapas de bronce. Oh, Dios mío, qué maravilloso esto. Ya dije que su forma era cuadrada, 5 codos por lado, 3 de alto, es decir, 2,5 metros por lado y 1,5 codos, es decir, 1,5 metros de alto. Dentro del altar, le dijo el Señor a Moisés, a media altura tenía que tener una parrilla de bronce. Una parrilla de bronce donde se iba a colocar el animal del sacrificio para ser quemado. Aleluya. Para producir una mayor temperatura, el altar se encontraba levemente elevado para que el aire pudiera circular. Es decir, se necesitaba que la temperatura fuera la mayor de todas y por eso era de bronce. Aleluya. Y todo esto me tiene a mí que llevar, porque está haciendo una referencia a todo lo que mi Señor y Salvador Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En eso del altar no hay nada romántico. No, tan solo el duro mineral, el bronce ardiendo al rojo vivo entre las llamas.
Recuérdense que a esa leña, el altar tenía que tener siempre ¿qué? Leña. Todo el tiempo tenía que estar ardiendo, porque no podía llegar el pecador con el animal. Permítenos, que se nos acabó la leña, tenemos que ir a buscar la leña. El altar tenía que estar siempre ardiendo, encendido, al rojo vivo, para que cuando llegara el pecador a ofrecer al animal, inmediatamente salía con las manos en alto y dándole gracias a Dios que había sido perdonado. Eso de al rojo vivo es una imagen del juicio de Dios sobre el pecado. Es una imagen que nos tiene que hacer pensar qué tan terrible, feo, desagradable es el pecado para Dios. Es tan terrible, feo y desagradable que tiene que ser quemado en una parrilla de bronce al rojo vivo. Para que pueda desaparecer, tiene que ser quemado en una parrilla al rojo vivo. Para que desaparezca. Tendríamos que pensar nosotros 2 veces, 3 veces, 10 veces antes de pensar en pecar. Al saber cómo es la única manera y pensar todo lo que mi Salvador tuvo que pasar para poder expiar nuestros pecados. Alabado sea Dios. Aleluya. Es ahí, en el altar del holocausto, donde se revela la ira santa y justa de Dios. Ira santa y justa de Dios a causa del pecado. Sin embargo, no podemos olvidar que somos nosotros quienes tendríamos que haber recibido la ira divina. Mas Él encontró un sustituto perfecto para nosotros, porque el que tenía que morir por nosotros tenía que ser perfecto, y el único perfecto se llama Cristo Jesús. La madera representa la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo. Él fue completamente hombre. Jesús era 100% hombre. Y Jesús era 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios. Él sabía perfectamente lo que es sentirse cansado. Él lo sabía. Así como cuando el pastor Pineda termina el día domingo por la tarde y que todavía vienen algunos: hermano pastor, que traigo un rollo, hermano, ¿me lo puede decir mañana? No, ahora, pastor, y es que me siento cansado. No, pero no importa, pero escúcheme. Es decir, el Señor sabía lo que es sentirse cansado. ¿Algunos de ustedes se sienten ya cansados? ¿Se sienten cansados? Yo no sé qué carga llevan para sentirse cansados. El Señor Jesús los entiende y los comprende, porque Él también se sintió cansado. Alaben al Señor. Aleluya. Mire pues, imagínese usted que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y como es mujer, tiene que levantarse a las 3 de la mañana. Ya saben por qué, ¿verdad? Si fuera hombre, se levantara a 15 para las 5. Porque el hombre ya deja el pantalón así listo, abiertos, y solo se tira de la cama. ¿Ah? La camisa se la traba en el lomo, y en lo que va a prender el carro se la traba. Ahí lleva el cepillo y el poco de agua, pasa por el racetrack tomando su café y va. Pero ella no. En su nombre, ahí está Él en medio. Y aquí es importante aclarar. Son 2 horas. ¿Qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? Porque Pablo, así son ellas, cuando reunís como iglesia, algunas. y nosotros decimos, ¿vamos a dónde? Y esto no es iglesia. ¿Entendió? Bueno, usted es una teóloga. Así que esa Este es un edificio. ¿cuántos años? La iglesia somos nosotros. Los que Cristo ha salvado, los creyentes, los redimidos, los elegidos, los separados. Vienen del trabajo
cansada y todavía viene aquel Y cuando estamos juntos somos a iglesia. molestar, dijo un hermano. Cuando nos reunimos en las casas de estudio somos iglesia. Cansancio. Nosotros solemos Quiero que identificar escuchen a la al iglesia pastor como Pineda, el edificio 45 que estamos años mal. predicando la Porque palabra. el edificio, si nosotros 45 años atendiendo todo tipo de problemas, todo tipo de dificultades, teniendo tiempo para todos, pero para él nada. 7 días, Pero la iglesia somos nosotros. 24 horas. Aleluya. Al servicio de Dios. Somos iglesia. Bendito sea Siga Dios. adelante, pastor. Ahora, cuando los creyentes de Corinto se reunían, Cansancio. ¿qué es lo que sucedía? Vamos al versículo 10. El Señor también, Pues en primer lugar, dice Pablo, el Señor cuando también os reunís como sabía lo que iglesia, era tener hambre. oigo que hay El Señor sabía lo que era tener hambre. divisiones. Y dice Pablo, cuando usted y el tenga hambre, lo cree. Dice Pablo, el Señor lo va a entender, oigo porque él que tuvo hay hambre. entre vosotros El divisiones. Señor tuvo sed ¿Cómo era que Pablo escuchaba? Si y Pablo le dijo a la estaba lejos, samaritana, dame de beber. Pablo estaba lejos. Y en la cruz dijo, Es sed decir, tengo. le llegaban reportes a Pablo El Señor de lo que estaba sucediendo. también sabía lo que era la alegría. Ahora, regresemos No al es capítulo malo 1. que cuando tenemos una buena noticia nos alegremos y hasta saltemos y levantemos las manos y sonriamos. El Señor también se alegró, Una perspectiva práctica. Cuando Pablo pero también dice sintió el en dolor. versículo 10, os ruego pues, hermanos, Lloró. por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, So, que habléis todos cuando usted una está misma llorando, cosa. Y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, él no es como el esposo. sino que estéis Cállate. perfectamente unidos en una misma mente y en lo mismo. El dolor que sientes, que produce, que Donde hay 100% una misma ¿qué? mente y un mismo parecer, el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo está presente cuando hay Aleluya. armonía, cuando hay paz, cuando hay unidad, el Espíritu se mueve. Porque he sido, dice Hebreos Pablo, informado 4:15 dice, acerca de porque vosotros, no tenemos, hermanos porque no míos, tenemos, a ver, léalo, por los porque no que tenemos un que sumo hay entre sacerdote vosotros como que no bien pueda más. compadecerse Quiero de decir, nuestras los debilidades, de la zona 4, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Usted no pertenece a ninguna zona, usted pertenece a una iglesia que se llama Ebenezer, usted pertenece a algo Cuando que se uno llama expone Iglesia la madera al de fuego. Jesucristo. Como en el altar del holocausto. Aleluya. Y eso de zonas o distritos es nada más para el mejor funcionamiento de la Cristo iglesia. pasó por todo ese fuego y no Nada más. No tiene que ver con otras cosas, ¿Por qué? sino para el mejor. Porque el Es bronce simplemente es un una simbolismo organización de su divinidad. para que la iglesia se vuelva más efectiva. y ese bronce no Quiere decir que cada uno de nosotros permitió dice: yo soy de Pablo, yo soy de Benedicto, yo soy de Iba a Carlos soportar Paquete, el yo soy de Richard calor. Terrassa, yo soy de Hermana Es más, se Julia, dice que la yo madera soy de acá tiene la propiedad que entre más se de expuesta al calor, más Israel dura se Pérez. hace. Usted es Cristo. Así que él pasó por todo ese terrible. Y jamás En diga, Éxodo voy a la iglesia de Israel 27:8 que Pérez. leímos, llama nuestra ¿Por qué razón? atención a esta Porque hermandad. Israel Dice, lo Pineda no harás tiene iglesia. hueco de tablas. Israel Pineda no murió en la Lo cruz harás por ustedes. hueco ¡Vivo de el día! tablas. Hay un gran significado en eso. El fuego deja solamente ceniza, ¿Usted cree que yo vendría por usted? pero no en nuestro Señor Jesucristo. A ver, vean, Y esto ¿usted cree que yo nos vendría muestra por usted? la salvación que él realizó por nosotros ¿Por qué no moriría? y la descripción que hace Isaías el profeta en el capítulo 53, No tiene ningún poder redentor. cuando dice él, ¿quién ha creído nuestra voz? Sangre poderosa que tiene ¿Sobre poder para quién se ha redimir y salvar manifestado? en la sangre de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le decíamos despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Pero escuchen, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y está hablando de lo espiritual, y sufrió nuestros dolores espirituales, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero escuchen, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pastor, ahí está hablando de sanidad divina. Le voy a contestar como aquel cura: deles. Es decir, no. Es decir, estoy hablando como aquel cura que llegó el muchacho a confesarse y le dijo: padre, ¿verdad que es malo decir deles? Simón, hijo, le dijo. Porque esto se trata de todo ese pasaje tiene que ver con la llaga espiritual, la enfermedad espiritual. Claro, nosotros sabemos que Cristo no solamente proveyó salvación para el alma, sanidad para el cuerpo, pero entendamos el pasaje de una manera correcta. Es el punto mío, esa es mi pelea con la hermenéutica, que tenemos que entender la palabra tal como es. Cuando dice que por su llaga fuimos nosotros curados, no se está refiriendo primeramente a la enfermedad, se está refiriendo a mi alma, que estaba enferma, y por esa sangre preciosa fue curada. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? El Salmo 22, desde el 1. Dios mío, Dios mío. Este es un salmo mesiánico. Amigo, salmo mesiánico, que habla de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Acaso está dividido Cristo? Las palabras que dijo Cristo en el mundo. Fue crucificado Pablo. ¿Por qué estás tan lejos de mi ¿O salvación? fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Él se sentía que el Padre estaba lejos. Pablo, doy gracias Y de las palabras de mi clamor: uno de vosotros sea bautizado, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no es para ti. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del tiempo. Ahí está hablando David, pues, el que eres un salmo mesiánico, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Pero tú fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, todos me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiendo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo se cumplió allá en el Calvario. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Le dijo el presbítero: organice, ya que bastante gente organiza la iglesia. ¿Cómo le dije?
Ese salmo departamento de jóvenes, departamento describe de mujeres, departamento de caballeros. Y vengo yo, cómo el diablo jugaba su no juego. sabía que eso, en vez de ayudar a la iglesia a crecer, la bajaba. Y entonces, queriendo destrozar ese era el al Cristo primer maravilloso. sábado que le tocaba Yo siempre he predicar pensado de joven. en los ángeles. Nunca se me olvida el hermano Martín. Porque en algún momento le dijo: yo puedo dar a mi padre, y mi padre que me envía nada más que unas 2 legiones de ángeles, unos 4,000 ángeles, que cuando los ángeles aparezcan los demonios no van a saber para dónde correr. Me lavó los pies y a mí me tocó lavarlo a él. Y los ángeles estaban listos, menos a él. con todas sus armas poderosísimas, listos. Y sus botas de hule Pero de alguna manera también, Pero bueno, hermano Sentido no sabía. recordémonos que leer cuando y escribir. estuvo allá en el monte de la transfiguración, Lo tremendo fue que él se decía, ahí vino ¿quién? va llegando un grupo de invitados que una familia trajo, que habían venido a visitarlos de un pueblo. Moisés y Elías. Entraron como cerca de 100 Y los ángeles en el Getsemaní lo fortalecieron. aquel lugarcito donde congregábamos, paredes de barro, tierra, abajo. Así que ahí está él. El diablo quería que se bajara de la cruz. Voy a predicar. Hizo todo para que él no muriera por usted y por mí. Los ángeles estaban a la expectativa. El diablo estaba usando todas sus cartas que tenía escondidas debajo de la manga de la camisa. Haces, reinas, caballos, todo lo que tenía, todo su arsenal. Y nada le funcionó. Porque él pudo decir: consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. El mensaje que trae el peligro para el consumo asado porque Aleluya. ¿Saben ustedes que incluso el sol, junto a toda la creación, no pudo presenciar como Jesucristo, el Hijo de Dios, era tan maltratado? Que dice Lucas en el capítulo 23, capítulo 44, cuando era como la hora sexta, puede ser algo que pase. 12 del mediodía. Como yo sé que su batería Hubo se va a tinieblas. en menos de 1 o 2 minutos, ya no tendrá nada que decir. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra Con los plagiadores hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. No había micrófono. Y le pide ¡Gloria a Dios! que lea el versículo sobre el cual va. Se rasgó el velo, Porque él no sabía leer. el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba only one time allí, una vez al año, para expiar el pecado del pueblo. Pero es que a partir de ese día ya no iba a haber necesidad de expiación, porque con un solo sacrificio expió los pecados de todos aquellos que creen en él. Y entonces viene el hermano Martín, dice, hermano, Gloria a Dios. y la Biblia dice, Una de las cosas, amó Dios al mundo, que ha dado a su pero es Hijo que unigénito, los israelitas para que todo aquel que creían que cree todavía no se pierda, ahí estaba el arca del pacto. la vida eterna. Hermanos, lo que Y aquí ustedes la saben lo Biblia que había en el dice arca es, del pacto. porque de Estaba tal la ley, manera la amó vara Dios de al Aarón, mundo, que ha el maná. dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree Y de acuerdo no se pierda, a la historia, mas tenga la vida eso eterna. desapareció. Yo Dice que la menorá, candelabro, había desaparecido. Bueno, hermanos, lo que aquí la Biblia está diciendo es que de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, por eso que ha dado al a su judaísmo se Hijo llamaba ya una religión unigénito, para que todo aquel que en él cree no se Ojalá pierda, mas tenga la que el vida eterna. cristianismo, Ya por el esa evangelio altura, especialmente, a Martín le estaban no saliendo sea las grandes una lágrimas de los ojos. Y luego sino que sea dice, poderosa. lo que aquí dice es que de tal manera, y cuando él dijo esa manera, Aleluya. Jesús se quedó. En Lucas Aquellas 23. 7 personas se levantaron de aquel lugar y vinieron al frente a recibir a Cristo. Yo quería unirme con ellos y volver a aceptar a Cristo, porque me di cuenta que Dios puede usar lo más pequeño. Yo creo
que nunca, Aleluya. por lo menos yo, Aleluya. voy a lograr Amén. Pablo comprender había recibido el reposo. alcance de este acontecimiento. Regresemos allá. Nunca. He oído Y tampoco lo que sucedía en el altar que hay entre vosotros división. es algo. Y dice parte, y en parte lo creo, le dijo Pablo, ¿cómo me sé? Poner mis Porque de manos todo lo sobre que la ustedes cabeza dicen no del le creo animal todo. y sacrificarlo, yo salía perdonado. Cuando un esposo viene hablando mal de su esposa, no Por le creo eso, todo. cuando Cuando una esposa viene hablando decimos mal que de su esposo, de no manera le creo todo. prefigurada, ellos Cuando no estaban viendo a la viene oveja que hablando de su sacrificaba, pastor de sino zona, al no le creo Cordero de todo. Dios que iba a ser sacrificado en la cruz del Porque Calvario. Pablo me lo enseña aquí, en parte lo creo, en parte lo creo, pero no lo creo todo. Aleluya. Pablo dice, La parrilla en que se quemaba el animal del sacrificio se encontraba exactamente en medio del altar, y en parte lo creo. quedando fuera de las miradas curiosas Decimos, cuando el río suena, ¿Quieres traer? de aquellos que se encontraban alrededor. es decir, algo había Y por eso- de cierto ¿Cómo está en la cruz? que los de Corinto había problemas de divisiones, Anuí. de división. O, escuche bien, Quiero preguntarles llevo si 45 años estuviera en medio de nosotros y yo he visto de todo. y mañana va a ser sacrificado, He visto de ¿ustedes lo acompañarían a la cruz? aún de tus mejores amigos que te clavan un puñal en la espalda. ¿Cuántos de ustedes estarían en la cruz Lo han traicionado, apoyándolo? Yo también. usted también lo ha traicionado. Digan amén, pues. Pedro le dijo, Señor, si todos te abandonaran, yo no te abandonaré. Así le dijo Pedro. Cuando yo me imagino a Pedro, me imagino al hermano Nino. Cuadrado. Si todos te abandonan, yo no te dejaré. Atención. Y le dijo el Señor, mira Pedro, mira Nino. Aún antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Me habrás negado. Y que dice, porque le dijo el Señor, herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas, esparcidas. Todos, excepto Juan, todos, excepto Juan, lo abandonaron. Y el único que estaba en el Calvario era Juan. Por eso le llaman el discípulo amado. Que cuando se pregunta por qué Juan, porque Juan venía de una familia acomodada. Su padre era un comerciante muy reconocido, inclusive lo conocían en lo que era el círculo de los sumos sacerdotes del sacerdocio, lo conocían. Por eso es que Juan, inclusive cuando está en el interrogatorio, Juan ahí está. Todos lo abandonaron. ¿Por qué? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Me queda más de la mitad del mensaje para la otra semana, no importa. Él estaba ahí solo, con toda la carga del pecado sobre sus hombros. Sobre sus hombros estaban todas nuestras mentiras, todos nuestros malos pensamientos, todas nuestras rebeldías, todas nuestras iniquidades, todo estaba sobre él. Aleluya, aleluya, gloria a Dios.
Y esa sangre que Él derramó, por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada milesísima de esa sangre es más que suficiente para limpiarnos y perdonarnos todos nuestros pecados. Cantamos y decimos: esa sangre que vertió en la cruz es la causa de mi salvación. Cada gota que brotaba era mancha que quitaba. Mis pecados Él borraba de mi sucio y negro corazón. Esa sangre es eficaz. Pero para que sea eficaz, usted tiene que aplicarla a su corazón. Usted tiene mucha hambre y aquí está una gallina asada al horno. Para quitarse el hambre tiene que comérsela. Si usted quiere perdón de pecados, tiene que aplicar esa sangre a su corazón. Póngase de pie esta noche, porque tenemos servicio de Santa Cena. Pero Señor, ten misericordia de aquel que todavía no te ha entregado su corazón. Si lo has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Cristo, decía Manuel Bonilla. Él es la única solución para el pecado. Lo que no te deja dormir, el que te hace que estés en estado depresivo, se llama pecado. El que produce ese horrible mal carácter que tienes, se llama pecado. La intolerancia que manejas se llama pecado. Y la solución para el pecado se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Hay alguien que le quiera rendir su vida al Señor? ¿Alguna persona le rinde su vida a Cristo en esta noche? ¿Hay alguien?